Este concepto de que Dios pelea nuestras batallas es algo que tú y yo hemos vivido en más de una ocasión. Cuando ya no podemos más, cuando ya dejamos de luchar y vemos que es Dios que nos hace vencedores por sus fuerzas. Esto es lo que esta semana vamos a estar estudiando y queremos darte la bienvenida a Comunidad en Estudio. Cristian, ¿todo bien, pastor? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va la semana? Muy bien, Dani, gracias a Dios, muy bien, estamos yendo muy bien, disfrutando, como siempre decimos, de la linda época que es este tiempo, la temperatura que tenemos en el valle aquí en McAllen, Texas. Empieza a mejorar en un esta poco, época, ¿no? Se pone tan bonito. Sí. Estuvimos ahí en el Fall Fest ahí de STCA, estuvo bien bonito ahí también. Sí. El otoño, ¿no? Que aquí como que no hay tantos colores del otoño en los árboles, sí, pero al menos ya los colores, al menos de la decoración. Por lo menos lo vemos en la decoración. Claro, sí, la decoración. Sí, en otras partes de Estados Unidos se nota más esa diferencia. Sí. Cuando las hojas empiezan a tomar otro color más amarillento, más anaranjado en algunos casos también, ¿no? Sí, mi hermano. Aquí no tanto, pero... Ajá, pero igual está la intención ahí de decorar. Mi hermano me manda algunas fotitos ahí porque él vive en Cleveland, ¿no? Ya está haciendo más frío allá. Me decía, mira dónde estoy caminando, ya hay colores del otoño. A mí me encanta siempre el otoño, de donde vengo era bien marcado, ¿no? El color de las hojas. Pero bueno, estamos aquí en este tiempo, espero que ustedes también estén bien. Cada uno que nos sigue, los que nos ven acá cerca del valle, bienvenidos. Estamos contentos de poder seguir estudiando este estudio que viene desde la temporada pasada, ¿no? Que viene desde el Éxodo. De alguna manera la continuación, ¿no? De paso, déjame mandarle un saludo a nuestra hermana Socorro Sáenz, que la semana pasada nos decía, justo le hablé por teléfono y me dice, pastor, justo estaba mirando la publicación de usted de la escuela sabática, así que saludo para nuestra hermana Socorro también, ¿no? Así es, así. Un saludo ahí, Socorro, para ti y tu familia. Bueno, ¿te parece que vamos a comenzar ahí con el estudio de esta semana? Ahí si quieres leer el texto principal, ¿no? Que es bien interesante. Sí. Josué capítulo 10, versículo 42 dice, todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Y ahí entra ese concepto, ¿no? Que es el título de lo que estuvimos estudiando, de que Dios pelea las batallas, ¿no? Yo creo que esto, la riqueza que tiene, podemos trasladarla a nuestra vida espiritual, al ámbito espiritual, creo yo, ¿no? Mucho más allá de justificar guerras actuales o cómo podríamos tomar estas aplicaciones, creo que lo mejor es eso de la dependencia de Dios, eso de que el pueblo de Israel estaba tratando de entender, a depender de Él, al saber de que por nuestras fuerzas no podemos. Mientras más somos conscientes de nuestras fuerzas, más las fuerzas de Dios comienzan a obrar, ¿no? Y es Dios el que pelea al final nuestras batallas. Me imagino que tú también lo has sentido, ¿no? Lo has visto así en más de alguna ocasión. Sí, de alguna manera nosotros tenemos que... a veces es un tema que nos cuesta hablarlo porque es difícil explicarlo de alguna manera, cómo Dios permitía estas cosas, y decimos que es un Dios de paz. Incluso uno de los títulos de la lección de esta semana, creo que como el día jueves, habla del príncipe de paz, ¿no? Que es Jesús. O sea, y esto lo decíamos ya la semana anterior, decir, a veces es como que dividimos nosotros la escritura y tenemos a Jesús en el Nuevo Testamento de una manera como el príncipe de paz, claro, como el cumplimiento de ese príncipe de paz que es mencionado en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios bélico o militar o de guerra, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo conjugar estas dos figuras? Entonces decíamos ya la semana pasada que son tiempos diferentes. Y como tú decías, esto no es un justificativo para el tiempo actual, decir, justificar guerras por el fin mismo, decir, ¿cuál es el fin? El fin es erradicar a los malos, erradicar la maldad, o toda una cultura, tomar posesión de ciertos lugares o ciertas tierras. No está justificado como tal. Pero cuando entendemos en lo que pasaba en aquel tiempo, ¿no? Y cómo dice aquí el texto que
que el Señor peleaba, Dios, el Dios de Israel peleaba por los israelitas. Claro, estamos hablando de un tiempo cultural, ¿no? De una época cultural, donde las conquistas tenían que ver por cuestiones de guerra, ¿no? Ahora, nosotros vemos las oportunidades que Dios da a las naciones donde ahora el pueblo de Israel iba a entrar, ¿sí? Entonces, decíamos ya la semana anterior que cada una de estas figuras está representando el tiempo final, ¿no? Y está representando los justos juicios de Dios, cómo Dios se va a manifestar en el tiempo final. Y entonces vemos, por ejemplo, cuando Dios le promete a Abraham y le anticipa que iba a entrar en la tierra prometida, ¿no? Y decimos, todavía decimos, ni siquiera era el pueblo de Israel, porque Israel comienza a partir de Jacob. O sea, comienza a partir de la descendencia de Abraham. Pero Dios ya se lo había prometido a Abraham mismo, claro, ¿no? Que él iba a recibir por heredad de esa tierra. Y Dios le dice, van a pasar 4 generaciones, o sea, 400 años. Recuerden que las generaciones hoy en este tiempo, algunos hablan de 20 años, otros hablan de 10 años, incluso una generación. Generación millennial. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque esto va modificándose todo el tiempo. Pero en aquel tiempo las generaciones eran un siglo, eran 100 años. ¿Sí? Entonces, 4 generaciones van a pasar para que tu cuarta generación reciba por heredad la tierra. Y eso fue lo que pasó. Claro. El pueblo de Israel estuvo allí en cautiverio. Sí. Estuvo allí viviendo en Egipto por 400 años, hasta que reciben por heredad la tierra, ¿no? Y entonces en ese tiempo Dios le dio la oportunidad a los cananeos de poder arrepentirse de sus caminos. Y una oportunidad y la otra, y una oportunidad y la otra, ¿no? Sí. Entonces esto es lo que nosotros podemos destacar aquí de las oportunidades que el Señor nos brinda a nosotros, y las oportunidades que el Señor brinda a los seres humanos como tal, ¿no? Sí. Por ejemplo, decimos, ¿por qué el Señor se retarda tanto en venir? El Señor no retarda su promesa como según algunos lo tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro, ¿no? Sino que nos da oportunidades, siendo paciente con nosotros. Correcto. Y esa es la oportunidad. Y esto es lo que nosotros podemos decir, Dani, en cuanto al concepto del tiempo en los justos juicios de Dios. Que Dios no actúa impulsivamente. Da oportunidades. Y Dios no va a actuar impulsivamente en aquel momento, sino que nos da oportunidades. Y esto ahora decir, bueno, esto es lo que tiene que ver con lo general, con lo amplio, ¿no? Con lo macro. Pero ahora trayéndolo a lo micro, al día a día mío, ¿no? ¿Qué oportunidades yo le doy a las otras personas que están al lado mío, ¿no? A veces somos tan radicales, ¿no? Decimos, no, me hizo tal, pum, le hago la cruz y nunca más. Siendo que si Dios actuara de esa manera, claro, nosotros ya estaríamos con la cruz encima, ¿no? Y no la cruz de Cristo, sino la X, ¿no? Sí. Y a veces somos inconsecuentes de que Dios nos ha dado tanta oportunidad a nosotros y nosotros no damos. Y no damos la oportunidad a los demás. Claro. Aquellos que nos han hecho daño, no sé, en el trabajo, en la familia, no sé, a nuestros hijos, no sé, donde sea, ¿no? En el ambiente donde sea, en la iglesia misma, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades el Señor nos ha dado y qué oportunidades nosotros brindamos a los demás? Correcto. Y esto tiene que ver con estos justos juicios de Dios, ¿no? Sí. ¿Sabes? Esto tiene que ver también con un concepto que es muy importante. Nosotros tenemos que entender de que el propósito de Dios no es destruir, ¿no? Porque a veces nosotros incluso mezclamos nuestros propósitos con los propósitos de Dios y ponemos a Dios como nuestros deseos de venganza o nuestros deseos de egoístas, ¿no? O a veces pensamos de que este es un Dios que se goza en la destrucción, en la aniquilación. Y sabes que el propósito de Dios es salvar, ¿no? Es salvarnos, ¿no? El Jesús mismo lo dijo, no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué podemos también nosotros mirar un poquito de lo que sucede ahí con los cananeos, ¿no? Dios quiere salvarnos del pecado, ¿no?
Y esta es una figura que me enseñaron desde pequeñito, ¿no? A veces nosotros seguimos aferrados al pecado, ¿no? Pero Dios quiere salvarnos del pecado y quiere destruir el pecado, porque Dios no odia al pecador, sino al pecado en sí, ¿no? Pero cuando insistimos en estar aferrados y no soltarlo, al final es ese mismo pecado el que va a hacer que nosotros seamos destruidos, porque no quisimos dejar lo que Dios quería salvarnos de, ¿no? Entonces, creo que esta también lección que habla un poquito de la iniquidad de los cananeos y las oportunidades que tú dices, que Dios no es como de la noche a la mañana. La misma historia comienza con Adán y Eva viviendo la misericordia de Dios, ¿no? Porque Dios había sido claro, van a morir si desobedecen, ¿no? Es la consecuencia de su error, del pecado. Y le extiende misericordia. Y vemos a un Dios en toda la Biblia siempre extendiendo misericordia, oportunidades, extendiendo el tiempo de su de la condenación, ¿no? Incluso en el Nuevo Testamento me acordé de este versículo que dice que no tarda su promesa, pero no quiere que ninguno se pierda, ¿no? O sea, alguno podrá decir, ¿por qué no Dios ya no viene y nos salva y termina con todo esto? Y es ese tema de la misericordia. Culpa mía, digamos, culpa mía, culpa tuya. Decir, bueno, está dando tiempo para que nos arrepintamos como tal, ¿no? Así es, así es. Entonces, creo que ese concepto tenemos que entenderlo bien, porque no es... yo no creo en un Dios destructor. No creo en un Dios que se goza en matar y destruir. Yo creo en un Dios que quiere salvarnos del pecado, salvarnos del mal, ¿no? Y a veces es nuestra propia decisión, nuestra propia insistencia en aferrarnos tanto al pecado que al final nos destruye. Y no es que nos va a destruir en el futuro, nos está destruyendo hoy. Claro. Porque a veces nosotros miramos el pecado como algo, ¿no? Que este pecado que yo tengo en el futuro va a ser un problema porque me va a traer la muerte eterna. Pero hoy ya te está trayendo consecuencias que son de destrucción, ¿no? ¿Cuánta gente está sufriendo por una cosa que parecía pequeña, pero al final insistió tanto en ella que se destruyen hogares, se destruyen vidas, se destruye salud mental, ¿no? Bueno, ahí podemos ir un poquito a esto que esos pueblos donde el pueblo de Israel ahora estaba entrando tenían como prácticas, ¿no? Ellos tenían prácticas que eran prácticas que ellos se amparaban como que eran prácticas culticas o religiosas, pero eran orgías sexuales, por ejemplo, que hacían pensando que los dioses iban a actuar, eran dioses paganos que terminaban. Esos dioses paganos, siempre decíamos en algunas temporadas anteriores cuando hablábamos de esto, finalmente eran demonios. O sea, lo que ellos creaban en su mente como dioses falsos, no era un dios que existía nada más, que era un dios que no era el dios verdadero. No, eran demonios. Demonios Baal, por ejemplo, era el enemigo transformándose en algo que ellos estaban adorando, pero finalmente era un demonio, ¿no? Y lo mismo pasa con los dioses que nosotros podemos tener hoy en día también, los dioses actuales. Claro. Terminan siendo instrumentos del enemigo para llevarnos o por mal camino, ¿no? Esa es finalmente la figura o lo que el enemigo quiere hacer con aquellos dioses que nosotros vamos creando. Entonces, ellos tenían esas costumbres. Y como tú bien decías, Dani, lo que pasaba era que terminaban destruyendo a su propia vida personal, su propia vida espiritual, su familia, sus hogares, y lo mismo nos pasa hoy, ¿no? Decir, si tenemos un padre de familia, por ejemplo, que cae en la pornografía, podríamos decir hoy, ¿no? Y hoy decimos y vemos algunas estadísticas en cuanto a eso, y se dice que más del 60% de los hombres consumen pornografía, 70%, ¿no? Consumen pornografía estando solteros, siendo jóvenes, estando casados, no importa la figura, ¿no? ¿Qué termina pasando? Termina destruyendo la psicología de ese hombre, ¿no? Eso termina trayendo problemas dentro del vínculo familiar. Termina trayendo hasta problemas dentro de la intimidad sexual de la pareja. Claro. Termina trayendo problemas de relacionamiento del esposo con su esposa. Si es un hombre joven, en el vínculo de la familia, del hogar. O sea, una cantidad de cosas que terminan destruyendo, que no solamente tenemos que ir al final de la historia, ¿sí? Como diciendo, Dios actúa con juicio, sino que ya la destrucción del ser humano viene anticipadamente cuando estamos nadando en esta
esta basura, en esta pudrición, ¿no? Claro, Y claro. podemos hablar de otras cosas, podemos hablar de la pornografía, podemos hablar de los hábitos nocivos de salud, el consumo del alcohol, consumo de las drogas. Podemos hablar de cosas que aparentemente son menores, como el orgullo, por ejemplo. O una manipulación del otro. Una manipulación, Sí, la sí. mentira, la violencia. Psicológico. Todo termina siendo instrumentos que Satanás utiliza para no esperar hasta el final del justo juicio de Dios, donde Dios actúe para bien, digamos, de sus hijos, o para mal de aquellos que no acepten sus caminos, sino que ya la destrucción comienza desde ahora, ¿no? Desde ahora, Y eso es de lo cual nosotros tenemos que alejarnos, ¿no? Correcto. Porque la destrucción va a llegar de alguna manera u otra, anticipadamente u otra, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera nosotros podemos salir de esas cosas, ¿no? Claro. Aquí entra la esperanza que tenemos. El lunes vimos el título es El Juez Supremo, ¿no? Yo le contaba el otro día, el miércoles, que me tocó ahí hacer el culto de oración de miércoles, que a mí me gusta mi nombre. Siempre me gustó, obviamente, al final un nombre común, Daniel, pero tengo una historia muy breve que se las comparto, que una vez pasó algo que para mí era injusto, ¿no? Y cuando fui a hablar con las respectivas personas, ¿no? Líderes también de iglesia, me acuerdo que llegué y un pastor me mira y me dice, ¿eres David o Daniel? Y yo le digo, no, Daniel. Y me dice, sí, Dios es tu juez, ¿no? Porque eso significa mi nombre. Y efectivamente Dios mostró que al final no tenía que hacer nada y las cosas se pusieron en su lugar, claro, en esa situación que para mí era injusta y quería de alguna manera gritar, estaba enojado, gritar por la justicia, pero... O sea, Dios puso las cosas en su lugar. Dios es mi juez. Y creo que en este día estábamos hablando de eso, ¿no? De que tenemos un Dios que es justo. Y a veces puede ser que hay personas que nos escuchan que han pasado por injusticias, ¿no? Porque cuando hablamos de pecado, no solamente hay que hablar del pecado que está en nosotros, sino que también hay pecados que se han cometido en contra de nosotros. O sea, el pecado nos hace daño, no solamente el que yo cometo, sino que el que quizás alguien te dijo una mentira, alguien te traicionó, alguien te trató injustamente, alguien te manipuló. Y ese es el pecado, que tú sufres la consecuencia por algo que no hiciste, ¿no? Sí. Y duele muchísimo. Y también la otra dimensión del pecado es el pecado que está en la sociedad, ¿no? El pecado que vemos diariamente en las estructuras de la sociedad. Entonces, por eso es un problema tan grave que solamente con Jesús podemos encontrar la solución, ¿no? Y aquí es donde se nos presenta este Dios justo, que el propósito de lo que hace es finalmente la paz, ¿no? Sí. No es que una nación se levante en contra de otra y que deseos imperialistas, deseos así como lo tienen distintas naciones, y vivimos en una nación que tiene ese deseo de prácticamente establecer la paz, pero por muchos motivos egoístas, ¿no? Entonces creo yo que el propósito de Dios final es realmente la equidad, la paz, que el ser humano viva en paz. Por eso se le llama príncipe de paz, ¿no? Claro. Bueno, hay varios textos ahí. Podemos leer Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Estas son las figuras de Jesús, o los nombres de Jesús: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y me gustó lo que el autor de la lección menciona, que así como nosotros decimos que la violencia engendra o genera violencia, podemos decir que la paz genera o engendra paz también. Correcto. Si nosotros ante la violencia que las personas que están circundándonos, ¿no? Respondemos con violencia, esto va creciendo cada vez más, ¿no? Si nosotros respondemos con paz, o simplemente no prestamos atención a aquellas cosas que se nos pueden hacer, y esto lo podemos decir en cualquier orden, ¿no? En el hogar, por ejemplo. Y no estamos diciendo, acá es
agachar la cabeza y que te den en la cabeza, ¿no? Así, Claro. no estamos hablando de eso. Sino decir de qué manera nosotros respondemos cuando, por ejemplo, en el hogar el esposo es violento con la esposa, ¿no? Esta semana hablábamos este sábado tuvimos un simposio que tiene que ver con esto, con violencia doméstica, ¿no? Y en ningún momento nosotros siquiera como iglesia amparamos el hecho de que, bueno, la esposa tiene que aguantar cualquier cosa porque... No, esto no es así, ¿no? Y lo que se habló fue decir, nosotros tenemos que poner las cosas en su lugar. Pero hay ciertas actitudes que nosotros podemos tomar. Lo primero es tener una actitud de respuesta de paz para con aquellas personas que de pronto pueden obrar o pueden actuar de manera violenta para con nosotros. Y en cualquier ámbito, en la calle, ¿no? Aquellos que provenimos de países donde, por ejemplo, en Argentina es muy común el caos en el tránsito, ¿no? Y si tú comete alguna, ya enseguida pasan y te insultan, y si tú le respondes, ahí nomás, y ahí ya se quieren bajar, ya se quieren bajar y ponerte a... Claro. Y uno tiene a veces situaciones ahí que uno dice que este está totalmente loco, ¿no? Pero se bajan enseguida y te cruzan el auto adelante, y bueno, acá no se ve tanto eso, pero también hay que tener cuidado porque mucha gente está armada y demás, ¿no? Claro, aquí ya es como un tiro. Claro, sí, allá es bajarse a pelear claro. a las manos, ¿no? Entonces es más complicado acá. Pero bueno, tampoco se ve algo tan así constante, ¿no? Pero decir cómo nosotros respondemos a aquellas reacciones que la gente puede llegar a tener, ¿no? ¿De qué manera yo respondo para que la violencia no se responda con violencia? Y esto tiene que ver con la figura de lo que Jesús nos está dejando como enseñanza, ¿no? Saldrá una vara, dice Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Dice Isaías capítulo 60, y en vez de bronce traeré oro, y pondré paz por tributo y justicia por tus opresores. En aquel tiempo, dice Oseas capítulo 2, versículo 18, haré para ti pacto con las bestias del campo. Y así, ¿no? Y cuando uno piensa en lo que el Señor Jesús vino a hacer para con nosotros, que tenía que ver con implantar la paz muy diferente a lo que venía pasando hasta ese momento, ¿no? Como decíamos, era una cultura de guerra, ¿no? Claro. Pero el Señor vino a establecer algo diferente, ¿no? Algo distinto, decir, no, yo quiero que ustedes caminen por otro lado, ¿no? Que vayan por otro lado, y eso es lo que el Señor nos deja como enseñanza hasta el día de hoy, ¿no? Me llamó mucho la atención la historia de Segunda de Reyes 6, cuando habla de Eliseo, ¿no? Y cómo él respondió a las personas de Siria. Que ahí está todo el texto, no lo vamos a leer entero, pero es interesante que él le pide instrucción a Dios de qué hacer, ¿no? Y incluso hace que los enemigos vean que él no estaba solo y que era mucho más con él que contra él. Pero al final le dice el versículo 22, el versículo 21, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? ¿No? Y el 22 dice, él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Y dice, pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Dice el 23, entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Sabes qué? Esto es como un espejo de realmente el propósito que Dios tiene para nosotros y cómo deberíamos actuar. O sea, cómo tú le vas a preparar un banquete a tus enemigos, ¿no? Y sabes que ahí entra un concepto que la paz que Jesús te invita a traer, viste que dice él, bienaventurados los pacificadores, no tiene que ver con dejarse abusar, con que te golpeen y que te sigan golpeando y que a veces nosotros pensamos de que ser pacificador es no hacer nada al respecto, ¿no? Es callar ante la injusticia. Y no es así, ¿no? Aquí Eliseo actuó de una manera, pero actuó con un arma diferente, que es el arma del amor.
y les preparó un banquete y los descolocó, ¿no? Los descolocó y bueno, y se fueron y nunca más atacaron a Israel en ese entonces. Entonces creo yo que cuando Jesús habla de colocar la otra mejilla, ser pacificadores, el camino de la paz, tiene que ver con actuar ante la injusticia, pero actuar de una manera inteligente. Sí. Y actuar con otras armas, que son las armas de la bondad, de la misericordia, que a veces se nos olvida, pero son mucho más potentes que la violencia misma, ¿no? Estos cristianos primero lo entendieron, porque tú ves, la misma Ellen White dice que cuando empezaron las persecuciones, ¿no? Hubieron un montón de mártires, sangre se derramó, pero pareciera ser que la sangre era como semilla. Entonces, donde el Imperio Romano intentaba destruir a este movimiento, más se multiplicaban, ¿no? Y no era con la violencia, sino que era con la pasión, el amor que esa comunidad se entregaba y pudo hacerle frente al mayor de los imperios militarmente hablando. Entonces creo yo que el camino de Jesús es un camino que de verdad puede traer revolución, ¿no? Sí, sí, bueno, eso lo que Jesús hacía, claro, hay ciertos grupos de personas que no lo van a entender eso, y eso tenemos que entenderlo también. Hay cierto grupo de personas los cuales Jesús, aún con la paz y con la tranquilidad que él, con lo cual él respondía y con lo cual él actuaba, y las bendiciones que él derramaba sobre las personas que estaban a su alrededor, ellos no lo vieron como tal y lo terminaron mandando a la muerte. Claro. ¿Sí? Está bien, podemos decir, bueno, ya estaba profetizado y eso tenía que pasar. Y puede ser que de pronto pase con nosotros también en este tiempo, ¿no? No todas las personas van a reaccionar conforme, van a responder positivamente cuando nosotros de pronto tengamos bondad para con ellos. Claro. Pero el Señor no nos manda que nosotros sigamos haciendo escalar toda esa situación, ¿no? Sino por el contrario, decir, a veces es necesario que nos alejemos de la situación o del entorno donde hay agresión de cualquier tipo, física, verbal, emocional, ¿no? A veces necesitamos alejarnos de eso. ¿Sí? A veces necesitamos decir, bueno, hasta acá, ¿no? En el ambiente familiar, en el matrimonio, en la relación con los hijos, en la relación con los padres, en la iglesia, en el trabajo. A veces necesitamos poner un alto, ¿no? Hasta aquí. Pero esa es la sabiduría que el Señor nos va a dar. ¿En qué momento nosotros podemos salir o de qué relación tóxica nosotros podemos salir? ¿O en qué relación podemos hacer cosas para recomponer la situación o la relación, ¿no? Y el Señor nos va a dar esa sabiduría para poder tomar la mejor decisión ante eso, ¿no? Estos eran los tiempos en los cuales el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel que tenía que actuar. Y aquí lo vemos, como tú decías, ¿no? En esta historia ahora actúan de una manera diferente y salen ganando. Y salen ganando. Y en otra situación el pueblo de Israel tuvo que actuar sacando de la tierra, en otra situación tuvo que actuar yendo a una batalla, yendo a una guerra, porque había otras cosas que el Señor quería proteger. Y tenía que ver con que ellos no se contaminaran con aquellas cosas que los podían hacer perderse de la salvación, ¿no? Y sí. A veces, como decía, a veces nosotros necesitamos salir de aquella situación porque corre riesgo nuestra propia salvación, ¿no? Correcto. O la salvación de nuestros hijos, las generaciones que siguen, ¿no? Lo que tú dijiste es algo que quizás ya podemos ir concluyendo, que está en el día jueves también, no, el día miércoles. Lo de la libre elección. Porque a veces uno puede pensar, bueno, Israel estaba destinado al triunfo. Y tú nacías israelita y era como, no importa tu comportamiento, no importa si querías realmente establecer una relación con Dios, reflejar su carácter, eres israelita, estás destinado al triunfo. Y no es así, ¿no? Dios da una libre elección. Y de hecho, en muchas ocasiones cuando Israel no estuvo dispuesto a confiar en Dios, perdieron la batalla, ¿no? Entonces creo yo que es muy importante. Bueno, y al final después con no aceptar a Jesús y fue más terrible todavía el destino, ¿no? Pero creo yo que no podemos pensar que es por donde venimos, las generaciones o donde nacimos, o el país que estamos, tenemos algo ganado, ¿no? Dios quiere una relación con cada uno, independientemente del contexto de donde vengas, la nacionalidad o tus antepasados. Él quiere que tú decidas por Él, ¿no? Sí. Y cuando uno decide por Él y utilizando esa libertad que Él da,
claro, podemos ver milagros, podemos ver las victorias que Él tiene, pero no pensemos que simplemente porque venimos de cierto lugar tenemos todo ganado, ¿no? Creo que eso es clave también. Sí. Bueno, ahí tenemos en este día miércoles, como tú decías, las historias de Acán, por ejemplo, ¿no? Que siendo él del pueblo de Dios, termina apartándose de los caminos de Dios, termina robando, termina quedándose con aquellas cosas que Dios había dicho que no tocaran y termina muriendo, ¿no? Correcto. Tenemos el caso de Rahab, ¿sí? Por el contrario, ¿no? Ahí tenemos los opuestos, es decir, a pesar de que ella pertenecía a una nación que no era el pueblo de Dios, sin embargo, aceptó y fue salva, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros lo que tú decías. Esto es una libre elección. No importa que hayamos nacido tantas generaciones en el pueblo adventista, esto tiene que ver con la decisión diaria. Personal, claro. Diaria. Todos los días. Todos los días yo me levanto y decido ser fiel a Dios. No importa que yo me haya criado, no importa que yo asista a la iglesia, no importa que yo aporte mis diezmos, no importa que haya estudiado en una universidad adventista, no importa que lea todos los días la lección de escuela sabática, si no estoy conectado con el Señor cada día y dejo de lado mi orgullo personal y permito que el Señor me pueda revestir con su carácter, ¿no? Esto es una lucha diaria y eso tiene que ver con esa libre elección y decir, yo acepto que ese príncipe de paz que es Jesús sea el Dios de mi vida, ¿no? Personal, ¿no? Así es. Y cuando el pueblo de Israel comprendía eso, eran esos momentos donde Dios se manifestaba, ¿no? Tristemente después como nación ellos terminaron perdiendo esa figura de ese príncipe de paz. Y ojo que nos puede pasar a nosotros también en este tiempo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar tan alertas y apercibidos de decir que nuestra elección cada día cuando nos levantamos sea hoy, Señor, te voy a servir. Hoy voy a entregar mi corazón y me voy a despojar de todas aquellas cosas que aquellos preconceptos, aquellas ideas propias que tengo con los cuales me levanto y decir, yo voy a permitir que el Señor Jesús sea el príncipe de paz en mi vida, ¿no? Así es. Y como dice después ahí Pablo, ¿no? Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuide nuestros corazones. Que en esa libre elección que decía el pastor, tú también puedas decidir por Él, ¿no? Una vez más, que sea una decisión diaria, como se ha mencionado aquí, y que esa paz pueda hoy reinar en tu vida, en tu hogar y en las luchas más grandes que estás teniendo, sabiendo de que Él pelea tus batallas. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en Comunidad en Estudio. Un abrazo, bendiciones, papá.